como Congreso después de hacer esta corta intervención, sino también pues obviamente porque estamos generando ya un espacio donde todos y todas podemos empezar a hablar de estos problemas de ciudad, que además es muy necesario, como acabamos de ver. Digamos que la exposición que traigo un poco yo viene retomando un poco estos análisis que se vienen haciendo en la academia, pero también mirando cómo esto se evidencia en las realidades de Cali, y que lógicamente y obviamente es necesario tenerlos en cuenta para mirar cuál sería nuestro plan de acción, muy en la línea de lo que el compañero ahora planteaba, de cómo tendríamos que empezar a trabajar colectivamente sobre los temas de ciudad. Los estudios de la academia, a pesar de que los procesos de urbanización se vienen dando desde 1930, los estudios urbanos solamente empiezan a surgir desde los 80 y básicamente han estado enfocados a todas esas políticas neoliberales que evidentemente vamos a ver ahorita en esta presentación cómo influyen y cómo obviamente se plasman dentro de eso. Decir que un poco en términos metodológicos hubiese sido mucho mejor la presentación del compañero ahora, porque pues igual lo que yo voy a hacer es un análisis muy general, pero tengamos en cuenta todo esto que nos acaba de decir el compañero, porque además es un análisis muy minucioso que los compañeros han adelantado y que evidentemente es muy importante dentro de esta lectura. Este espacio que yo les traigo trae como tres momentos, vienen como tres momentos para que los tengamos en cuenta. El primero tiene que ver con la incidencia del modelo neoliberal, y aquí vamos a entender todo esto que se está plasmando en Cali, de dónde viene, si viene de un alcalde, si viene de un presidente, o si viene de dónde, y vamos a ver cómo evidentemente eso se empieza a plasmar en la ciudad y lógicamente estos presidentes y alcaldes terminan siendo como una especie de títere que permite el desarrollo del modelo neoliberal, donde en este modelo neoliberal pues se ha denominado la ciudad global, la ciudad objeto de venta, y vamos a ver cómo se plasma eso en Santiago de Cali, y el rol de la New Governance o la nueva gobernanza, que es el que permite el despliegue de esas políticas neoliberales. En un segundo momento vamos ya a un análisis mucho más local, que tiene que ver con eso, con Cali ciudad objeto de venta. Es básicamente ese video que nos mostraron, cómo nos están vendiendo no solamente la ciudad, sino también la región. Y lógicamente cuáles son los impactos económicos, políticos, sociales y culturales. Y por último, un punto que traíamos como propuesta sobre el surgimiento de la lucha urbana y cómo constituir un nuevo sujeto político urbano, que es tan necesario, muy en la lógica de la organización social y lógicamente política, y cómo podemos empezar a accionar desde ya en términos de todas estas problemáticas que se están dando en nuestra ciudad. Empezar diciendo pues que la incidencia del modelo neoliberal y de la New Governance son lo que les decía ahora, vienen desde estudios desde los 80, y básicamente esta es una foto tomada en el 2002 en la Noche del Mundo. Esto lo que nos va evidenciando es cómo lógicamente los procesos de urbanización pues se están acelerando cada vez más, ¿sí? La ciudad, la gente que antes habitaba en el campo, hoy el 70% se encuentra en la ciudad, y eso es un proceso claro que nosotros como personas que habitamos la ciudad pues tenemos que tener en cuenta de dónde venimos nosotros. Somos agrodescendientes, y en este momento las ciudades se han estado llenando de todas estas personas que han sido despojadas de su territorio, y ahí ya empieza el primer problema de las ciudades, que empieza a contener una cantidad de problemas que evidentemente luego se complejiza con esa ciudad de cemento, ¿sí? Entonces, según la CELAC, hoy las ciudades albergan el 70% de la población mundial. ¿Sí? Sí. En este sentido es importante tener en cuenta los modelos económicos de incidencia, y es que estas ciudades han sido fuertemente influenciadas por dos modelos. Primero, el modelo industrial, que fue por allá en la época de los 40, donde obviamente se dio todo el proceso tardío, además en Colombia, de la industrialización, y las personas que habitaban el campo pues fueron despojadas de su territorio y empezaron a llegar a la ciudad en búsqueda de una mejor vida, ¿sí? Además estaba todo ese discurso de que la industrialización nos iba a permitir vivir mejor,
Entonces la gente se vino para las ciudades y empezó a darse todo ese proceso de urbanización. Y posteriormente pues entró todo el modelo neoliberal y el libre desarrollo de la globalización que se empezó a denominar en ese entonces. Decir sobre el industrialismo que pues fue un proceso tardío y que lógicamente solamente dejó problemáticas dentro de las ciudades, que el elemento central ahí es mirar cómo se componían las ciudades socioterritorialmente. Y es que antes, en ese tiempo, se tenía mucho en cuenta el centro. Territorialmente, el centro era el que mandaba en términos del comercio, de negocios, y la periferia pues era lo subdesarrollado. Entonces, en ese sentido, América Latina no tenía mucho rol que jugar ahí, sino que América Latina era uno de los países subdesarrollados que pues iba a empezar a explotar materia prima, pero pues que no jugaba un rol importante dentro de la economía. Y ese elemento es necesario que lo tengamos en cuenta porque ya en la globalización se transforma ese momento de redes, de pensarse en las ciudades. Y ahí pasamos al modelo neoliberal. Y es que con la crisis de los 80, pues se dio lo que ustedes conocen sobre el replanteamiento económico, ¿sí? Entonces se dieron como un ajuste en políticas económicas donde pasamos de esa industrialización al neoliberalismo. Y el neoliberalismo, que es llamado por un autor que además es colombiano y ha hecho muy buenos estudios sobre el urbano, se llama Emilio Pradilla, él decía que eso es la globalización imperialista, porque el modelo capital se transforma en todo sentido, en el espacio, en la tierra, en todos los tiempos, atacando de hecho a todos y a todas. O sea, ¿de dónde necesitaba el modelo capitalista empezar a superar esa crisis? Pues tenía que pensarse un modelo donde empezara a coger de todo lo que estuviera, y es lo que se llama la sobreacumulación de capital. Con respecto a este modelo, pues se dio todo lo que ya conocemos como el consenso de Washington y que obviamente reestructuró los regímenes políticos. Y aquí es donde entra a jugar un papel importante la New Governance o la nueva gobernanza, y ya vamos a ver por qué el rol pues, de nuestro alcalde o de los alcaldes pasados, porque no ha sido una problemática solamente de este alcalde, sino que es que venimos incluso, quien más lo desarrolló fue Ospina, el popular Ospina. Entonces vamos a corribar los pinos. Bueno, entonces, esto que les decía ahora de la globalización imperialista. Dentro de la globalización imperialista se ratifica el mercado como un eje rector de la economía en las ciudades, ¿sí? El mercado será el que mande cómo se va a trabajar económicamente, social, políticamente en las ciudades. Y dentro de estas características de la ciudad global aparecen tres elementos importantes, que son el de jerarquía, y es la ubicación de ciudades más importantes a las menos importantes, la de accesibilidad, es decir, cómo el gobierno o los gobiernos permiten que se llegue a ese mercado, y el último, el de competitividad, que era el que resaltaba ahora el compañero Jorge. Ese elemento de la competitividad es un elemento supremamente importante para entender por qué hoy la ciudad de Cali se realizaron 21 megahoras, y ya vamos a ver por qué. Y aquí viene lo que se caracteriza por la ciudad global. Dice que es la tendencia hacia la transformación de megaregiones y la expansión de flujos transfronterizos que conecta ciudades de diversos niveles. Y era lo que les decía ahora del modelo industrial. En el modelo industrial lo que importaba era el centro y la periferia aportaba un poquito. Ahora no, en este nuevo modelo de ciudad global, Latinoamérica y sobre todo Colombia entra a jugar un papel supremamente importante. ¿Por qué? Porque ya no es ese centro-periferia, sino que son una especie de nodos. Y las ciudades tienen que empezar a condicionarse para ser parte de ese nodo, ¿sí? Y las ciudades que tengan mayor capacidad, que estén más bonitas, que permitan más el ingreso de inversión extranjera, pues obviamente va a entrar a jugar un rol muchísimo más importante dentro de ese nuevo global. Y aquí entra la nueva gobernanza. La nueva gobernanza también se da desde los 80, donde lo que se habla es la descentralización de la política. Es decir, ya no, si bien hay lineamientos desde lo nacional, también hay otros lineamientos que se pueden empezar a generar desde las localidades. Y eso permite el libre desarrollo local y lógicamente una innovación local
con nuevos sujetos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque esos nuevos sujetos también entramos a jugar un rol nosotros y nosotras. Porque si bien los nuevos sujetos son los grandes empresarios, la élite que está ahí tomando decisiones, nosotros también tendríamos que estar en esas mesas de trabajo donde se está aprobando el plan de ordenamiento territorial. Y es importante esta descentralización porque ahí vamos a estar nosotras y nosotros tomándonos esos espacios y pensando, obviamente ahí no hay correlación de fuerzas, pero nosotros mediante la movilización podríamos presionar mucho más de que podamos hacer, tomar decisiones nosotros y nosotras también. Y bueno, dentro de esta New Governance hay una vaina que se llama la planificación estratégica, que esto ya se viene implementando aquí en la ciudad de Cali y vamos a ver por qué. La planificación estratégica se resume en dos cosas. Uno, que es una urbanización selectiva, y dos, que está basada en el marketing. Ven cómo ya empieza a sonar la ciudad como el mercado, el marketing, como la empresa. Entonces, posee tres elementos centrales. La primera tiene que ver con la nueva cuestión y es que la productividad y la competitividad entran a jugar un rol supremamente importante. Esto de hecho se basa en la escuela de Harvard, donde dicen, no, es que hay que pensarnos la ciudad como una empresa y la empresa tiene que mirar qué produce y cómo lo vende y qué tiene que vender mejor, y mejor si vende al mejor postor, ¿sí? Entonces la ciudad se empieza a pensar así. La segunda es que la ciudad es una mercancía, pues al ser una empresa pues necesita tener mercancía para venderla. Y para eso pues buscan cuáles son las cualidades o los atributos que deba tener esa ciudad para poder convertir a la ciudad bonita. Y aquí entra a jugar el rol de las 21 megaobras, el sistema integrado de transporte masivo, donde se ha modificado arquitectónicamente la ciudad para que se vea más bonita, para que el inversor vea que Cali se está convirtiendo en un clúster, de lo que hablaba ahorita el compañero, para poder venderla, ¿sí? Y la última es algo que nos compete a nosotros, que tiene que ver con la democracia directa de la burguesía o la dictadura gerencial. Y es que en este último punto hay una asociación público-privada, que eso se traduce en la privatización de los asuntos públicos, en que quien toma la decisión pues terminan siendo los grandes empresarios, porque dicen, mire, si es que en el modelo de descentralización hay nuevos sujetos, pero esos nuevos sujetos no somos nosotros ni nosotras, a nosotros no nos llaman, o si hacen llamados, quién sabe dónde, porque en realidad no. Entonces yo creo que en esos ejercicios nosotros tendríamos que entrar a mirar los ejercicios de veeduría, ¿sí? Los espacios donde nos podríamos nosotros empezar a tomar esa voz desde el poder popular, por decirlo así. Bueno, yo también tenía la noticia esto tiene que ver ya más aterrizado y tiene que ver con Cali, ciudad objeto de venta, y es que preparando un poco la diapositiva miré el periódico y de entrada salía la noticia de que Cali se mantiene entre las 20 ciudades más atractivas, y esto es cierto, o sea, no es mentira. Cali se condicionó, se viene condicionando desde 1998 para esto. Esto es una vaina planificada desde hace mucho rato, que lógicamente hay unos títeres que lo terminan como de darle libre desarrollo, pero esto es una política que, como acabamos de ver, es una política mundial, global, y que todas las ciudades vienen adquiriendo las mismas condiciones, Quito, Guayaquil, y aquí hago un pequeño paréntesis en las ciudades colombianas, si bien me pasé lo macro a lo mismo, pues Medellín es un ejemplo de eso. Medellín ha sido una ciudad que la han denominado la más innovadora, pero tiene los porcentajes más altos de violencia, de crímenes, de violencia contra la mujer. Entonces, ¿dónde está lo innovador? ¿Dónde está lo innovador de esta ciudad? ¿O innovadora para quién? Para el modelo, para la ciudad globalizada, para la ciudad global. Entonces, ya un poco más aterrizado estas políticas, vemos cómo desde finales de la década del 90 Cali se viene implementando con políticas urbanas de renovación local. No solamente el SIN mío, sino también de las mega obras, que además fue pagada con plata nuestra. Y que ahí entra el tema de las plusvalías que el compañero ahorita hablaba, donde se dice que esas plusvalías que se recupera del Estado es para invertir en la sociedad. Esas plusvalías no se están invirtiendo en las problemáticas sociales que nosotros tenemos, sino que se invierten en más carreteras, en más vías,
para obviamente darle el libre desarrollo al mercado, al TLC y a la Alianza Pacífico, etc. También tiene lo último que vimos, el Centro de Eventos del Pacífico, que también aparece en el video. El Centro de Eventos del Pacífico está pensado como un espacio donde vengan todos los empresarios a hacer sus negocios nacionales e internacionales. También está planes como el nuevo aeropuerto, porque además necesitamos condicionar también la conexión internacional vía aérea, los planes parciales que se vienen haciendo y el plan centro llamado Ciudad Paraíso, que además posee también otra problemática supremamente importante que yo creo que nosotros y nosotras deberíamos también mirar cómo va a ser eso del plan Ciudad Paraíso, porque además es el despojo del territorio de las personas que viven ahí. Y es transportar el problema de los que están ahí en situación de precariedad para otro lugar. Y lo vimos en Bogotá ya con el Parque Tercer Milenio. Eso no eliminó a los habitantes de la calle, trasladó el problema y además lo segregó, lo envió para otros lugares. Esto surge dentro de las políticas neoliberales rectoras y aquí aparecen las leyes, donde la ley 388 de 1997 fue el que dio pie a los planes de ordenamiento territorial, como los planes macros, donde va a ser el plan rector para todas estas cosas que se han venido dando en Cali, para todos los planes, la renovación centro, para cómo se dan los usos del suelo, cómo se recuperan plusvalías dentro de esos megaproyectos. Y se supondría, de hecho esta ley en América Latina es una ley para ellos fabulosa, porque se recupera plusvalía a partir de los megaproyectos para invertir en lo social, pero aquí no se está invirtiendo en lo social, se está invirtiendo para el mercado internacional. Aquí, bueno, entraba un poco lo del plan de ordenamiento territorial y para que analizáramos cómo se desprende pues, de eso global, traía el objetivo general, dice: una ciudad-región líder en Cuenca del Pacífico, articulada con la región a la que sirve como centro de actividades metropolitanas de alcance subnacional, actividades nacional e internacional, especialmente con relación a la costa pacífica y el cafetero, como un propósito que permitirá aprovechar sus ventajas económicas comparativas e identificar y favorecer acciones sobre el territorio que impulsen su competitividad. De aquí vuelve y juega la palabra competitividad. Y esto del líder Cuenca del Pacífico, pues lo estamos viendo ya reflejado en el G11. Cómo se empieza a convertir a Cali como una ciudad-región en conexión con otros 10 municipios, que además también es disputa con el departamento, porque el gobernador dice que tiene que ser para todos los 42 departamentos, pero bueno, vamos a ver cómo se sigue dando eso. Y bueno, sin entrar como mucho aquí, sería como explicar que el POT es pues esa herramienta técnica de planificación territorial y que debe integrar lo socioeconómico, lo ambiental, y que en el último plan de ordenamiento territorial pues están pensando 10 piezas urbanas que se llaman unidades de planificación urbana, donde básicamente lo que se genera es una descentralización de los negocios que se vienen generando solo en el centro, sino que cada comuna o cada sector, como lo vamos a ver ahora, tiene un rol. O sea, dentro de cada una de estas piezas va a haber centros comerciales que concentren el comercio, van a haber espacios para que obviamente se pueda extender toda la política global. Bueno, y esto se expresa en el G11 a nivel regional, en la Alianza Pacífico, que a pesar de que todavía está como un poquito ahí en stand-by, creemos que eso se va a dar, porque ahí entran los poderes mágicos a mirar cómo se desarrolla. Obviamente el TLC a nivel internacional, y eso se expresa en vías y carreteras para la conectividad, en modernización para la ciudad, para un inversor extranjero y ganancias para los grupos económicos, es decir, la burguesía local. Pero bueno, aquí llegamos ya a la parte como más real de nosotros, y tiene que ver con los impactos sociales. Y es que todo esto lo que genera, pues obviamente es despojo de los derechos humanos de los y de las cadenas, que se expresa en crisis de lo público, y aquí vemos
cómo hay una crisis en este momento en la Universidad del Valle, pero también hay una crisis en el Hospital Universitario del Valle, que además llevan una crisis desde hace más de 6 meses y que a propósito todos y todas deberíamos estar allá apoyando porque es el tema de salud nuestro. Entonces, se afecta la educación, se afecta la salud. Seguimos con la crisis de vivienda digna, que esta crisis viene desde los 60, con más de 110 asentamientos en la ciudad, donde no tienen vivienda digna, donde nunca ha habido mejoramiento integral de barrios, donde la gente sigue con servicios públicos precarios además, porque no conecta, o cuando conecta llega muy poco. Entonces, pues además se han inventado esto de las tarjetas, ¿no? Que se paga como una tarjeta de 20.000 y si usted a los 15 días se le acabó su tarjeta de 15.000, entonces no puedo tener más energía. Entonces, eso es la precarización de los servicios públicos. ¿Qué decimos? Es que nosotros tenemos que tener el agua como mínimo vital, el agua es nuestra. El agua es de todos y de todas, no tendrían ni siquiera por qué cobrarla. Y el otro tiene que ver con el desempleo. ¿Sí? Obviamente hay una alta tasa de desempleo, de empleo informal, de empleo ilegal y lógicamente del desmantelamiento de los sindicatos. Y aquí pues como agradecerle a la vida que todavía existen sindicatos como Sintra en Cali, como Sintra Unicol, que en últimas terminan sin decena, que todavía están ahí como sobreviviendo y casi que rasguñando pues de esta propuesta pues neoliberal que ataca directamente al espacio laboral. Y otro de los impactos sociales pues tiene que ver con los altos índices de violencia que seguimos viviendo en Cali. Entre más bonita, más violenta. Y eso es propio del modelo capitalista, porque se está basando sobre la acumulación de otros y otras. Y, no, espera, hay algunas cifras, perdón, tiene que ver con que somos la primer ciudad de Colombia más violenta. Con, imagínense, una cifra de 1900 muertes por año. Esta fue la cifra del año pasado, en el 2013, cuando tuvimos Juegos Mundiales y todo, que creíamos que de hecho en esa semana al alcalde se le ocurrió decir que no habláramos de muertes porque estábamos haciendo deporte. Y lo otro es que somos la cuarta ciudad más violenta del mundo. O sea, imagínense a los niveles que nosotros hemos llegado. De más bonitas, más violentas. Y bueno, y aquí se evidencia lógicamente la dicotomía entre el progreso y la realidad social, entre la ciudad bonita, la ciudad que progresa, los grandes proyectos urbanos, las renovaciones locales, el masivo que además también no ha servido de mucho, y los altos índices de pobreza que se siguen viendo en el distrito de Agua Blanca, en Altos de Nápoles, en las laderas y todos los asentamientos informales. Y bueno, aquí ya viene como un espacio mucho más para la reflexión y de propuesta, y tiene que ver con el surgimiento de nuevos escenarios de lucha urbana, y es cómo construir un nuevo sujeto político urbano. Cómo nosotros nos empezamos a debatir de que estos espacios no sean solo nuestros, sino que sean de muchas otras personas que hoy también se sienten tocadas por el modelo neoliberal en Cali. Y aquí aparece, podría poner muchísimas fotos más. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, es que no es solamente una lucha de Cali. Aquí están también los de Brasil, los de Wall Street, los indignados, que un poco ya cansados se han dado como esa tarea de salir al mundo, a caminar las calles, a decir que estamos cansados de todas estas políticas que se están dando en las ciudades, que estamos cansados de que el transporte aumente, de que los servicios públicos aumenten. Entonces, comentarles que aquí en Colombia ya se están dando algunas iniciativas nacionales. Tenemos en Bogotá esta iniciativa de la Alianza por el 50, por la gasolina, rebaja de la gasolina, y en otras ciudades que también vienen como gestionando, bueno, cómo empezamos a movilizarnos para que rebajen a la gasolina, y tenemos una de las gasolinas más costosas en la América Latina. También está el Frente Amplio Cívico por el Rescate de Barranquilla, que también se viene gestionando una experiencia importante ahí, que nosotros tendríamos que entrar a analizar cómo lo vienen haciendo para que nosotros pues sigamos obviamente impulsando. Está el tema de Ciudad en Movimiento en Bucaramanga, los compañeros y compañeras también vienen como gestionando ese espacio.
espacio de Ciudad Movimiento, y acabamos de tener hace 2 meses el Foro Social Urbano Alternativo y Popular en Medellín, en el marco de este evento del Foro Mundial de la ONU Hábitat, donde por primera vez ciudadanos y ciudadanas nos encontramos en un sitio a empezar a debatir nuestros problemas, y yo creo que eso fue un momento histórico, porque hemos hablado aquí mucho del sector campesino, como el sujeto histórico, pero no un nuevo sujeto que se empieza a forjar en las calles, en el pavimento de las ciudades. Entonces ahí como que nos encontramos para empezar a decir es que hay problemas de vivienda, hay problemas de movilidad, hay problemas de espacio público para nuestros jóvenes, de servicios públicos, de hábitat digno en una ciudad, mejor dicho, exigiendo lo que ahorita el compañero decía, el derecho a la ciudad. No solamente como el derecho a habitar la ciudad, sino a transformar la ciudad. Y bueno, y en Cali, la tarea es para nosotros y nosotros. En Cali nos tenemos que empezar a pensar cómo construir un sujeto político pensando en la complejidad del urbano, porque es que el urbano es un espacio complejo, donde todo el mundo tiene que estar pensando en cómo lleva la papa a la casa, en cómo paga los servicios públicos. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta persona que habita en la ciudad sea consciente que es necesario empezar a salir a las calles a movilizarnos? Y en ese sentido nosotros queremos resaltar la propuesta que hacen los compañeros de Sintra en Cali con respecto al Frente Amplio en Cali por el POT, G11 y servicios públicos. Nosotros desde el Congreso de los Pueblos y desde el Poder Unidad Popular creemos que es una propuesta supremamente válida, que es necesario que todos y todas empecemos a meterle a esa propuesta, porque es un espacio donde podrían articularse diferentes fuerzas que vienen pensándose lo mismo, y fuerzas no solo sociales sino también políticas. ¿Cómo nos empezamos a pensar a articularnos en ese frente amplio para salir a dar la pelea, sobre todo por el tema de servicios públicos? Porque lo que yo les decía ahora, o sea, si nosotros llegamos al barrio a decirle a la gente, mire, vamos a salir por el POT, pues la gente no va a saber qué es el cambio de ordenamiento territorial. Tenemos que empezar a mirar cómo ese sujeto se configura y decirle, mire, es que nos alzaron un 15% de los servicios públicos, pues la gente de una se va a sentir tocada su bolsillo y va a decir, oiga, esto es increíble, salgamos a marchar, salgamos a movilizarnos. Si decimos, mire, es que el masivo nos va a cobrar 2.500 el pasaje, entonces obviamente la gente se va a sentir tocada por diversos temas que nos van a hacer movilizarnos. Y las propuestas también deben ser políticas e institucionales. Yo creo que a pesar de que solamente tenemos una curul en el Consejo con la compañera Patricia Molina, que además ha hecho un muy buen papel oponiéndose a casi todo lo que estos han venido como aprobando, pues es necesario que nosotros empecemos a tocar esos espacios, y no solamente eso, sino las juntas de acción local, los espacios de veeduría, la junta de acción comunal, todos esos espacios donde nosotros tenemos que empezar a incidir para obviamente tomar la voz y quitarles a ellos ese poder que en este momento tienen. Y bueno, decir que nuestra tarea entonces es ubicar en la complejidad de la ciudad repertorios de lucha, servicios públicos, movilidad, vivienda digna, para empezar a unificarnos en la acción y en la movilización. Porque es necesario que estas personas que estén en lo institucional, pues obviamente sientan un respaldo de nosotros en las calles, con cacerolazos, con marchas de antorchas, movilizándonos, y lógicamente es una lucha que no podría dar sin trancar y sola, sino que tenemos que todos y todas empezar a articularnos a ello. Entonces la invitación un poco es a eso, compañeros y compañeras, a que empecemos a concientizarnos de las problemáticas de la ciudad, que esto viene desde allá arriba, desde el modelo global, y que nos articulemos todos y todas en la movilización y en la acción. Muchas gracias.